Para poder empezar con los mecanismos de diversidad de anticuerpo, es importante el saber por qué es necesaria la diversidad de anticuerpos. Para esto podemos explicarlo con 3 puntos. Primero es que existen millones de antígenos, el segundo es que el sistema inmune debe de adaptarse a estos, y el tercero es que cada linfocito B produce un anticuerpo único. Por eso es que es tan importante la diversidad de anticuerpos, porque como existe una diversidad de antígenos, se necesita una diversidad de anticuerpos para que ataquen a estos mismos. Una vez dicho esto, vamos a empezar con los mecanismos, que en este caso les voy a hablar de 5, empezando con los segmentos de gen múltiples o diversidad combinatoria. Como ya todos sabemos, en los linfocitos B los genes de anticuerpos están formados por segmentos llamados V, D y J. En la cadena pesada se encuentra el V, T y J y en la cadena ligera se encuentra el V y la J. Básicamente, en este mecanismo, estos segmentos se combinan de diferentes formas para generar muchos anticuerpos distintos. Esto ocurre en la médula ósea y también podemos verlo de una manera fácil, como si fueran bloquecitos de Lego, donde se cambian las figuritas, las piececitas, y van creando cada vez un Lego diferente. En este caso, un anticuerpo diferente. Como segundo mecanismo tenemos la adición del nucleótido P. Durante la recombinación en los linfocitos B, el ADN se corta de manera asimétrica, por lo cual se generan secuencias palindrómicas. ¿Qué significa esto? Es decir, secuencias espejo. Significa que cortan la horquilla del ADN de manera asimétrica y estas generan una secuencia que es igual pero volteada. Y esto aumenta la diversidad de anticuerpos. Como tercer mecanismo tenemos el recorte por uxenucleasa, donde en las uniones de los segmentos V, D y J, enzimas llamadas exonucleasas eliminan nucleótidos, lo cual cambia la secuencia y genera una variación en los anticuerpos. Como cuarto mecanismo tenemos la adición del nucleótido N, donde básicamente la enzima TDT agrega nucleótidos al azar en las uniones sin usar una plantilla, lo cual incrementa aún más la diversidad de los anticuerpos. Y como quinto mecanismo tenemos la diversidad combinatoria entre las cadenas pesada y ligera, que como su nombre dice, los linfocitos B combinan diferentes cadenas pesadas y ligeras para formar anticuerpos completos, lo cual genera muchas más combinaciones posibles de estos mismos. Podemos concluir este pequeño segmento como que estos mecanismos en los linfocitos B generan una gran diversidad de anticuerpos. Esto ocurre especialmente en la región CR3, ya que esta es la que permite reconocer diferentes antígenos. Bueno, como introducción a mi tema de la expresión del receptor B y exclusión alélica, les diré que para que una célula B funcione, debe cumplir con una misión crítica. Esta es expresar un receptor único en la superficie y que no ataque al propio cuerpo. Este proceso es una cadena de eventos que está rígidamente regulados, donde no hay espacio pues, para ninguna ambigüedad. Para el BCR y el andamiaje, todo comienza con la cadena pesada, que una vez que ésta se produce, no puede estar como tan sola. Necesita una prueba como estabilidad, donde entra aquí el V-Preve y lambda 5 que es el Preve de este BCR. Y estos forman una cadena ligera sustituta. Juntas con la cadena pesada y las moléculas señalizadoras de IG alfa y IG beta forman el pre-SR, que es todas las estructuras. Esta estructura pues es la señal definitiva para que el reordenamiento de la cadena pesada ha terminado con éxito. Como tal, hay una regla de oro
Aquí la puse al principio, que para un linfocito hay un receptor. Y como tal, pues esto para evitar las confusiones, se necesita, bueno, el sistema utiliza la exclusión alélica, que pues esto asegura que cada célula sintetice una sola cadena pesada y una sola cadena ligera. Si tuviéramos múltiples receptores con distintas especificidades en una misma célula, pues esto sería pues imposible de controlar la autoinmunidad. Por eso cuando un alelo se ordena exitosa, el otro cromosoma se metila y es silenciado en la heterocromatina. Para el reordenamiento, pues sigue un orden estricto. Primero la cadena pesada y luego la cadena ligera. Como tal, es un sistema de prueba y error. Si el primer intento en un cromosoma falla, la célula pasa al segundo, que sería como así. Y si ambos intentos de la cadena pesada fallan, pues produce muerte celular. Y si en la cadena ligera tenemos hasta 4 oportunidades, que son dos alelos capa y dos alelos lambda, pues a pesar de estas oportunidades, pues es un proceso costoso en energía. Las probabilidades, pues como tal al final de generar una cadena pesada funcional es de apenas del 55%. Y como tal, una vez que el BCR completo se expresa en la superficie, pues se detienen todos los reordenamientos. Son todos estos. Y la célula B ha encontrado pues como tal una identidad y está lista para madurar. Pero ¿qué pasa si ese receptor es peligroso para nosotros? Pues eso se vería en la edición de receptores. Muy bien, yo voy a presentar ahora la edición del receptor y la regulación transcripcional. Para empezar, en la edición del receptor, imaginémonos que el linfocito B acaba de fabricar su receptor, pero al probarlo nos damos cuenta de que ataca el propio cuerpo. En lugar de autodestruirse, la célula tiene una segunda oportunidad que es llamada edición de receptor. Lo más común es que la maquinaria de reordenamiento de DNA se reactive y cambie la cadena ligera. Para hacerlo toma segmentos V que están antes y segmentos J de los que están después del error original, creando un receptor totalmente nuevo. Aunque antes se creía imposible, hoy sabemos que incluso la cadena pesada puede editarse un poco gracias a unas señales ocultas llamadas RSS crípticas. En la regulación transcripcional, aquí para que un gen de anticuerpo funcione necesita dos piezas clave, que son el promotor, donde ahí se sienta la maquinaria para leer el DNA, y los potenciadores, que estas serían como las turbinas que aceleran el proceso. Aquí en el DNA original las dos piezas están lejísimos y por eso los genes no se expresan, pero cuando ocurre el reordenamiento VDJ, perdón, las piezas se acercan tanto que la transcripción se dispara por un factor de 10 a la 4. Esto quiere decir que es 10.000 veces más rápido. Además, antes de que todo esto pase, el DNA se relaja en un estado llamado eucromatina, permitiendo que la célula pruebe que el gen está listo para ser reordenado. Por último, cuando el sistema falla, aquí el problema de tener potenciadores de genes tan potentes es que pueden ser peligrosos, a veces por error. Otros genes se mudan cerca de estos potenciadores de inmunoglobulina. Esto se llama translocación. Y por ejemplo, si en el oncogen CMYZ
cae ahí, la célula empieza a dividirse sin parar, causando linfomas muy agresivos. O si ocurre, por ejemplo, también con el gen BCL2, la célula se vuelve inmortal porque ya no puede morir por apoptosis, lo que genera el linfoma folicular. Y pues este sería como el precio que paga el sistema por tener la maquinaria de expresión tan potente, vaya. Ahora vamos a seguir con el tema del IgM, IgD y el procesamiento del RNA, que sería el empalme alternativo. Aquí inicia con las células bien maduras en la médula ósea, que se expresan únicamente IgM en la superficie. Una vez que estas maduran, empiezan a expresar también el IgD. Y como dato clave, ambas, o sea, IgM e IgD, tienen la misma región variable, la que reconoce al antígeno, solo cambia la región constante, la cola. Es decir que, por así decirlo, pueden tener la misma llave en diferentes llaveros, por así decirlo, un ejemplo. El empalme alternativo consiste en el que en el ADN tiene solo un gen para la cadena pesada, pero contiene las instrucciones tanto para la parte de IgM como para la parte de IgD. La célula decide qué fabricar mediante un proceso llamado procesamiento del ARN, corte y pegue. O sea que básicamente va a decidir dónde cortar para próximamente ver qué es lo que se va a formar. Empezamos con la fabricación de la IgM de membrana. En las células inmaduras, la maquinaria celular usa el sitio del poliadenilación número 2, es decir, el sitio de corte. Y como resultado, se corta al final del exón M2, como viene en la imagen. Y el ARN se empalma, se conecta con la parte variable de C4, M1 y M2, como viene en la imagen. Y como producto final se obtiene la IgM anclada a la membrana. Para la fabricación del IgD de membrana, esto sucede cuando una célula madura usa el sitio de corte 4, que viene siendo el de al final de la imagen, de la parte de acá. Y como resultado, al cortarse de más lejos, para incluir los exones de IgD, durante el empalme se salta la región de C de mu, es decir, la parte del IgM, y como producto final queda la IgD anclada en la membrana. Una célula madura puede hacer ambos procesos al mismo tiempo. Esto quiere decir que puede tener tanto IgM como IgD en su superficie. Para la fabricación de la IgM secretada, esto pasa cuando una célula B encuentra un antígeno y la célula se activa. Y pasa a cortar el sitio poli a 1, dando como resultado que al cortarse antes de los exones M1 y M2, que vienen siendo de la IgM de membrana, hace que el empalme final de la región variable termine en la secuencia S, que es para poder secretarlo en lugar de que quede con M1 y M2, que es de membrana. Como producto final, IgM se suelta al torrente sanguíneo para salir al combate, por así decirlo, y atacar al antígeno. Los sitios de empalme tienen diferente fuerza o afinidad por la maquinaria de corte. Como por ejemplo el empalme 2, que es para el IgM de membrana, es más fuerte y por eso las células vírgenes hacen mayoritariamente IgM de membrana. Por otro lado, cuando la célula se activa, cambian las proteínas internas y se facilita el uso del empalme 1, es decir, el secretado. Por eso es la primera respuesta de las células el soltar el IgM
como primera respuesta, porque es más fácil, tiene más afinidad. Ya. Así, con un solo gen, la célula o el cuerpo logra tener tanto un receptor en la superficie como un arma, por así llamarle, que pueda lanzar contra el antígeno y así poder defenderse. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención y espero les haya servido este video.